Hola, bona tarda, carallonàtics. Estem aquí amb la Sabrina Kraus, autora del llibre Jane Goodall, una història inspiradora. Benvinguts als carallonàtics que ens segueixen després d'aquest estiu i esperem que ja hagueu guardat la vostra crema protectora, la vostra tovallola de platja i la depressió postvacacional i estigueu aquí amb nosaltres. Tot seguit, abans de començar l'entrevista, li volem demanar a Sabrina Kraus si ens pots dir qui és la Sabrina, ¿no? ¿Cómo te definirías? Sí. Bueno, yo soy Sabrina Kraus y soy la autora de este pequeño libro sobre Jane Goodall, y hoy me han invitado a esta entrevista para hablar un poco sobre mí, pero sobre todo sobre los proyectos de Jane Goodall. Aparte de esto, yo soy coach profesional y experto en PNL. Me encanta el lingüista, la programación neurolingüista, porque es sobre el diálogo interno, pero también cómo nos hablamos a los demás. Esto me gusta y por eso hago coaching personal, pero también coaching en grupo. Y hago dinámicas para niños, para potenciar la confianza, para que tengan confianza en sí mismo. Y aparte de esto, también soy madre de 2 niños, y esto es lo que hago en mi tiempo libre, es lo que me gusta mucho, los amo y bueno, esto es sobre mí. Quan i com vas començar a interessar-te per la Jane Goodall? Com va ser la trobada amb ella? Sí, yo conocí a Jane Goodall en una conferencia. Yo tenía antes una empresa que, bueno, hacíamos cosas. El nombre era más relacionado con lo que el nombre era corrido, y siempre queríamos dar algo de las ganancias a una ONG, y era lo que más encajaba, trabajar con el Instituto Jane Goodall, y a través de ellos me invitaron siempre a sus conferencias que tenía en Barcelona, por ejemplo. Y un día he ido, ya sabía lo que hacía y me encantó, y cuando explicó lo que ella hacía y cómo ha llegado a hacer esto, me ha inspirado a escribir un libro sobre su vida y transmitir a los niños que deben seguir sus sueños, porque la vi tan feliz viajando 300 días al año, haciendo que haz esto de ayudar a los chimpancés y hacer lo que más le gusta. Y esto me ha enseñado que todos debemos hacer esto, y hay que empezar con los niños, explicarles que sí que pueden hacerlo, y por eso voy mucho a colegios haciendo cuentacuentos. El teu interès pels animals es centra només en els ximpancers? Per què? No solo en los chimpancés. Ahora la Jane sabe que, bueno, todos los animales que están a punto de extinguirse valen la pena el apoyo, y creo que es solo una cosa que se puede hacer, pero yo creo que cualquier animal que debemos proteger a los animales, no solo a las personas. Claro, todo es importante, pero los animales no tienen voz, y creo que debemos ser su voz un poco. Y eso es lo que hace Jane, que también me gusta mucho, que ayuda. Ens podries explicar sobre què va el teu llibre? Sí, claro. Mi libro va explica cómo Jane ha logrado vivir su sueño de vivir en África, vivir y trabajar en África, y también los altos y bajos que uno puede tener, las dudas, ¿no? Y eso a veces es lo que pasa. Los niños tienen sueños, pero les llega alguna duda por su exterior, porque normalmente un niño en sí tiene confianza, pero luego lo comparte su sueño con los demás, y de repente alguien le dice: esto jamás podrás lograr. Y a Jane ha pasado algo así,
solamente su madre siempre confiaba en ella. Por eso también el rol de la madre para mí o de los padres es muy importante para que dan a los niños la confianza de sí que es posible. A veces tenemos nuestras propias creencias o limitaciones como padres por nuestras experiencias que hemos tenido, pero debemos transmitir a nuestros hijos justo de confiar en ellos, que es posible, porque si uno cree que es posible, también lo puede lograr. Y la madre de Jane siempre decía a ella que si realmente quiere algo y trabaja duro y aprovecha todas las oportunidades y jamás uno se rinde, puede lograr todo en la vida. Y esto es algo que creo que Jane ha grabado en su mente, ¿no? De si quiero hacer algo, si quiero lograr algo, puedo lograrlo. Y después de haber logrado el sueño de vivir en África, tenía otros sueños y seguía cumpliendo sus sueños de cómo proteger a los animales y hacer de este mundo un sitio un poco mejor, ¿no? Bueno. Quins missatges aporta el seu llibre? Sí, es el de cumplir los sueños para que los niños se preguntan qué quieren en la vida y cómo pueden perseguirlo. Creo que ya lo he respondido anteriormente. Has fet algun viatge o estada a Àfrica? No, yo quiero ir y me gustaría un día ir con mis hijos, pero aún no he podido. Y es un sueño mío poder ir a África un día para visitar el Instituto Jane Goodall, para ver en sí todo lo que hacen y a ver, creo que también reconectar con la naturaleza aún más. Aquí en la ciudad vivimos una vida muy rápida y creo que allí se puede conectar muy bien con la naturaleza. Me gustaría mucho ir. En què consisteix la iniciativa de Mobilitza't per la Selva? Sí, la Movilízate por la Selva es una campaña de reciclaje de móviles y es algo que me gusta mucho porque cada uno de nosotros puede hacerlo. No necesitamos viajar, sino mirar en casa si tenéis algún móvil que ya no funciona y esto hay que reciclarlo. ¿Por qué hay que reciclarlo? Dentro del móvil hay muchos componentes, pero en especial hay uno que es el coltán y en África hay minas donde extraen este mineral y lamentablemente tienen que trabajar niños en estas minas porque son muy bajitas y para evitar esto me gustaría invitar a todos de verdad que escuchen esto, que reciclan el móvil y es muy fácil, entras en Movilízate por la Selva y allí hay puntos verdes donde puedes llevar el móvil o más fácil aún, ponlo en un sobre y allí puedes imprimir tu etiqueta para poder enviarlo gratis. Y, sí. Quina relació tens amb la Fundació Mona de Riudellots de la Selva? La Fundación Mona es un equipo encantador, son muy monos, diría, y sí, yo a veces he hablado con ellos sobre mi libro y en eventos siempre nos vemos cuando es sobre la protección animal. Ellos también ayudan a chimpancés, los rescatan, chimpancés que han sido mascotas o que han trabajado en televisión para anuncios. Y creo que tienen un labor muy importante local y
vale la pena visitarlos, hay que hacer una cita, pero vale mucho la pena ir en familia para ver de verdad lo que ellos han montado allí en Girona, que es muy bonito. Y también para colegios es algo interesante porque educan, se centran mucho en la educación ambiental, explican a los niños a través de talleres qué pueden hacer para que esto ya no pasa a los animales en el futuro. Y espero que de verdad en unos años ja no existe. Quins altres projectes tens dues a terme? Otra vez, necesito escuchar. Necesitas, es que yo los estoy... ¿Qué otros proyectos estás llevando a término? Con el Instituto Jane Goodall, sí. Bueno, parte de mi libro estoy donando al Instituto Jane Goodall, pero entra directamente en un proyecto de ellos porque tienen muchas cosas que hacen. Es el Raíces y Brotes, es un programa que es algo muy bonito porque es de los jóvenes piensan sobre algo que no les gusta en su comunidad. Lo hacen mucho en colegios y viene del propio niño que ve algo, esto no me gusta, lo que pasa aquí, y yo pienso sobre maneras de cómo puedo cambiarlo. Porque la Jane ha notado si decimos a los niños que deben hacer esto o reciclar o tal, si no viene de la propia voluntad, no es tan efectivo. Si viene de la propia voluntad, sí que los niños se implican, piensan sobre maneras cómo cambiar esto, y esto es lo que hace Raíces y Brotes, y a mí me gusta mucho porque son los nuevos líderes de nuestro futuro, los niños son nuestro futuro y ellos ya están cambiando el mundo con pequeños proyectos, aunque sea un huerto en la escuela porque quieren saber cómo funciona, aunque sea reciclaje o recoger basura en el patio. Ellos se involucran y esto vale la pena aportar. ¿Qué relación actual tienes con Jane Goodall? Actualmente yo hace mucho que no la he visto porque está viajando mucho y tengo ganas que vuelva a Barcelona, pero no hay fecha aún que diga que vendrá. Yo estoy en contacto con el Instituto Jane Goodall, pero aún no hay nada planeado. Está mucho en Estados Unidos, en Argentina y en muchos otros sitios, pero a Europa últimamente no ha ido. Mira, la siguiente pregunta que te voy a hacer es un poquito así de broma. A ver. ¿Crees que los chimpancés superan en humanidad a otros seres humanos? ¿Y aquí podrías un ejemplo? Pero claro, un señor de gasolina que le cuesta arrancar... Que supera. Sí. Entonces vale 18 euros. Sí, hay seres humanos que son más monos que los monos. Sí, no, Sí. porque no. Bueno, yo creo que en algunos aspectos nos superan y en otros aspectos necesitan nuestra ayuda. Entonces Y ayer te puse con un pegamento como... sí, sería bien que los humanos a veces nos ponemos a la misma altura, pero un vaso. para entender que podemos, que no hace falta todo lo que tenemos aquí en la vida. A veces es mucho más sencillo como ellos interactúan entre ellos y creo que nos hace falta un poco de ser animal otra vez para conectar mejor con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ellos lo saben y ellos saben hacer aún, y nosotros a través de nuestros móviles y todo lo que se llama redes sociales y nos hacemos más poco social, creo.
a veces. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por esa entrevista, Sabrina Kraus, por tu tiempo. Y antes de despedirnos, nos gustaría pues que nos enviaras una canción que para ti ha sido importante o es importante en tu vida y que nos explicas el por qué, porque con eso vamos a cerrar la entrevista de hoy. Sí, hay una canción que recién, hace poco la escuché otra vez. Era una canción que escuché mucho como de adolescente y es de Roxette y se llama Follow Your Heart, o bueno, algo así, cuando la escuché, listen to your heart, exacto, listen to your heart, y cuando la escuché creo que medio año recordé por qué me llegó tanto, porque claro, siempre, los últimos años siempre estoy escuchando mi corazón de verdad, y hay que escuchar esta canción otra vez, creo, porque todos tenemos que escuchar nuestro corazón y seguir lo que llevamos dentro, lo que queremos hacer de verdad. A veces perdemos esta conexión a nosotros mismos, ¿no? De lo que de verdad queremos. Y sí, listen to your heart. Esto hay que escucharlo. Espero que lo ponen al final. Pues muchísimas gracias otra vez y nos escucharemos un poco más. Hasta pronto. Gracias. Adiós.